Hoy vamos a, el día de hoy vamos a trabajar con, como cada una de las sesiones, con la memoria, que implica los recuerdos, que implica los olvidos, olvidos voluntarios, olvidos involuntarios, pero hoy vamos a trabajar también con esa memoria que luego tenemos muchísimos incentivos para ella en nuestro propio hogar. Y cuando hablo de esos incentivos, estoy casi segura que muchos de ustedes tienen algo que les recuerde al cómo, de su paso por lo que fue la enseñanza primaria, y si no fueron a la primaria, porque luego no necesariamente uno aprende a leer, a escribir, a sumar en una escuela. Hay quienes lo aprendieron a través de la vida o a través de la necesidad de irse comunicando o porque no hubo posibilidades de ir a la escuela y entonces en ocasiones los padres o había quien les podía enseñar dentro de la casa. Entonces, pero vamos entonces a recordar cómo estoy casi segura que muchos de ustedes tienen alguna fotografía, alguna fotografía, por ejemplo, en muchas casas antes se acostumbraba, sobre todo en los pueblos, y sobre todo en las familias de más escasos recursos, donde el primer hijo, dentro de lo que es la familia, era el primero que había concluido la primaria. Y entonces, uno a veces llegaba a las casas y tenían enmarcado y colocado en algún lugar de la sala o en algún lugar especial el certificado de primaria de alguno de sus hijos, de uno o dos de sus hijos, ¿sí? Entonces, también quienes guardan algún certificado, quienes guardan, por ejemplo, en algún momento me tocó que una persona guardaba algunos de los libros con los que aprendió a leer, ¿sí? Libro de rimas, o si cada uno de nosotros recuerda cómo aprendimos a escribir. Creo que a toda esta generación nos tocó también con lo que fue la letra manuscrita, ¿sí? ¿Qué tipo de ejercicios hacíamos? Pero también en la propia escuela, qué tipo si había algún tipo de cantos que ustedes recuerdan, cuál era el día a día en la escuela, que nos platiquen qué era lo que se hacía en el día a día en alguno de los, claro, pues los que pasaron por la primaria lo pasaron de primero a sexto, o si alguno cursó árbolos o preescolar. Y entonces, también son esas fotografías que luego tenemos porque habíamos participado en algún festival, alguien participó, en algunas representaciones de los lunes a la bandera, o participaron en algún desfile, o tienen alguna fotografía practicando algún deporte. La misma fotografía que luego nos tomaban por ahí. Hay quien guarda su alguna boleta de calificaciones. Hay quien guarda también en su casa algún vestuario de cuando este, tuvo oportunidad de salir en una obra de teatro, en alguna representación. Entonces, yo lo que los invitaría es que parte de nuestra memoria no es únicamente decir la que está acá en el cerebro y que uno tiene que recordar, sino que nosotros también tenemos que identificar todos esos artículos, todos esos elementos que tenemos a la mano y que nos van incentivando la memoria. Sí, cuando hablamos de que nos incentivan la memoria, es porque, por ejemplo, no sé, inclusive cualquier objeto que nosotros tenemos a la mano en casa, inmediatamente nos remite a algún tipo de recuerdo. Por ejemplo, si ustedes tienen una fotografía, no sé si alguno de ustedes tenga alguna a la mano, no solamente es la fotografía, sino cómo se va desdoblando la memoria
y se desdobla porque, a ver, la fotografía, recordamos el momento en que fue capturada esa fotografía, recordamos la historia de ese vestido, de ese traje, de esa camisa con la cual a nosotros nos tomaron la fotografía. ¿Cuál es la historia que hay alrededor de esa fotografía? Pero también de nosotros mismos, el corte de cabello que traemos, el momento, repito, en que nos lo tomaron, a dónde nos llevaron a tomarla, porque ahora todo el mundo toma fotos, pero en aquellos años, ¿qué significaba el que alguien tuviera una cámara, si es que la tenía, o tenía uno que acudir a los estudios de fotografía, el uso más común de fotografía en blanco y negro, si guardan ese tipo de fotografías o fotografías, alguien que siendo muy niño a lo mejor recibió una cámara o en su casa había una cámara porque su papá era aficionado a la fotografía. Entonces, fíjense ustedes cómo lo que uno va guardando o que conserva en su casa, también están las ayudas a nuestra memoria. Entonces, podemos estar ejercitando nuestra memoria a partir de eso, de esos elementos o ayudas a la memoria que nosotros tenemos en casa. Entonces, pues podemos iniciar, si alguno de ustedes quisiera platicarnos cómo aprendió a leer, a escribir o a sumar. ¿Cómo era ese lugar? ¿Quiénes fueron quienes nos apoyaron para tener ese aprendizaje? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién nos quiere platicar? ¿Quién levanta la mano? A ver, Bueno, yo recuerdo que yo iba a la escuela primaria, yo fui al kinder sí, o, o parvulitos, ¿verdad? Como le decían. Sí, sí estuve 2 años o más, 2 años. Y en la sí. primaria estuve en una escuela muy conocida en Guadalajara, la José Palomar. Y me recuerdo muy bien también cuando estaba en los primeros años, mi abuelo materno, una persona muy, muy, quizás no muy preparada, pero a él le encantaba leer los periódicos. Entonces él todos los días leía el periódico El Informador y todos los días que yo iba a su casa, él me guardaba los recortes de los periódicos, él más los guardaba. Y me ponía a leerlos a mí, los leía con toda la pausa, él como que si no lo hubiera leído, me ponía a leerlos. Y recuerdo mucho que para mí era pues, lo máximo estar con mi abuelo y disfrutar esos momentos de lectura con él. Me encantaba hacerlo. Para mí era lo máximo. Yo aprendí a leer, yo creo que antes de los 7 años. Eso que le platico, yo le leía a los 7 años. Mi abuelo murió a los 7, 8 años, cuando yo tenía 7, 8 años, pero yo la aprendí a leer pronto y yo tengo esos recuerdos muy bellos y que parece que los vivo de nuevo cada vez que lo recuerdo y para mí era algo muy, muy, muy hermoso. Mi madre también tuvo esa fortuna que también leía mucho periódicos. Ella yo creo que leía 2 o 3 periódicos diarios y pues sí, mi mamá tuvo la oportunidad de ir a una escuela, no a la universidad, pero sí estudió primaria, secundaria y carrera comercial. Y también le gustaba mucho leer, también para ella era una distracción muy grande, pero ella no leía libros, leía los periódicos, ¿verdad? Y no las páginas rojas, no, eso no, para ella era lo cultural, lo que buscaba lo cultural. Y tenía muy buena ortografía, muy buena dicción, muy buena todo, mi mamá también. Muy bien, gracias, Luz. Bueno, Gracias. hay eh, muchos elementos ahí, detalles que inmediatamente nos remiten a nuestras propias historias. Cuando yo les insisto muchísimo en que en este curso lo que también es muy importante es cómo nosotros aprendemos a escuchar al otro,
pero no solamente porque, bueno, pues educadamente escuchamos, sino porque la escucha significa también que me ayuda a mi memoria, porque a la Ujú. hora que Luz estaba hablando del periódico, de cómo aprendió, de la relación con su abuelo, de cómo tenía la ortografía, de cómo también su mamá, es decir, desde ahí también, cuando la estamos escuchando, tratando de ver De emponar. cómo nosotros también tenemos tenemos experiencias sino similares, tenemos experiencias que se desprenden de alguno de los datos que ella nos ha compartido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo en la parte de este tipo, de la naturaleza de estos recuerdos, de cómo aprendimos a leer y a escribir, está también hay muchos estudiosos que trabajan la historia de la lectura, cómo se Ujú. aprendía a leer, en qué círculos, por ejemplo, claro que en la historia, cuando las mujeres aprendieron a leer o tenían círculos de lecturas, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Luz. No sé si alguien más nos quiera compartir su experiencia aprendiendo a leer, a escribir, y si no, y esto se los comento porque en algún curso me tocó una persona de Tala, me acuerdo, que él era muy entusiasta para platicar sus historias y cuando yo le decía, ¿y usted no ha escrito algo así? Porque era muy interesante porque además él era campesino y Mm. llegaba todavía con su camisa blanca, muy, eh, recién llegado del campo, pues. Entonces, me dijo, mire, maestra, yo no sé leer ni escribir. En lo que yo le dije, ¿y cómo le hace para moverse en Guadalajara? Bueno, pues yo ya sé de qué color son los camiones, veo la figura de los números y sé cuál debo tomar. Entonces, hay personas que no necesariamente han aprendido a leer y escribir, pero también se mueven por el mundo, ¿no? Entonces, pero también son grandes contadores de historias. Entonces, siempre hay que escuchar las historias que los otros tengan, porque esas historias nos remiten a nuestras propias historias. Es lo que siempre les he dicho, el juego de los espejos, ¿sí? Bueno, no sé, ¿quién más nos quiera platicar su experiencia o que nos quieran platicar ya lo que es su paso por la primaria? ¿Qué es lo que recuerdan así como nos decía ahora de cómo de la escuela la escuela José Palomar? Entonces, ¿cómo los recuerdos acerca de alguna de las escuelas? Porque hay quien pasó por una o dos escuelas, pero de la escuela que recuerden alguno de los salones, algunas maestra en especial. A ver, por ahí creo que Sabina había levantado la mano, ¿no? Y también Alba, ¿no? Sí. Sí, Adelante, adelante, eh, Sabina. mire, yo me acuerdo muy bien de de los nombres de las maestras de primaria, de cómo eran mis salones, la escuela donde yo estuve, pues es una construcción antigua, entonces tenía uno, dos, tres patios, entonces de acuerdo al nivel de avance de la escuela, uno estaba en un patio o estaba en los salones que estaban en otro patio. Tenía una Ajá. planta alta, pero para la primaria no estaba, pues, no se usaba la planta Disponible. alta, porque eso era para la academia municipal que había por la noche en esa escuela. Entonces, mi maestra de primero y de segundo año se llamaba Telma, la de tercero se llamaba Angelita, la de cuarto se llamaba Lolita, la de quinto se llama Rosita y la de sexto Berta. A todas les decíamos señorita independientemente de su condición Civil. legal, civil, Ujú. Sí. exactamente. La Ujú. señorita Telma, la señorita Lolita, la señorita Berta. Y yo tengo así como muy recuerdo especial
de 3 maestras, que era la señorita, la de primero y segundo, porque era casi mi vecina, vivía a 2 cuadras de mi casa. Entonces yo recuerdo que yo pasaba por las tardes frente a su casa y la saludaba. Entonces con ella yo aprendí a leer y escribir. Y con la maestra de tercer año, pues en tercer año a mí me enseñaron, yo ya sabía todas las tablas de multiplicar. En segundo año ya dividíamos, ya empezábamos a ver fracciones y llevábamos ya geografía, historia de Jalisco, pero llevábamos las asignaturas separadas, porque yo hasta sexto año y quinto fue cuando tuve los libros de la Madre Patria, que todos los conocemos. Yo considero que estaban desde antes, porque viendo la historia de los libros ya existían, pero ahí en esa escuela no sé por qué en quinto y sexto, hasta quinto y sexto nos pusieron esos libros, además de los libros de texto que teníamos que llevar, como era historia, como era gramática, como era geografía, como eran matemáticas. Y los libros de la Madre Patria en quinto y sexto los teníamos que completar. Aparte, a mí me dictaban resúmenes en libretas cursidas. Y desde primer año de primaria yo tenía que hacer resúmenes. Yo aprendí a leer con sílabas, pero creo, no estoy tan segura, que yo cuando entré a la primaria medio leía. No recuerdo si escribía, pero medio leía así, porque en mi casa siempre había periódicos, siempre había revista, como siempre, como Juegos de Excelsior. Mi mamá leía una revista que se llama La Familia o Mi Familia, que venía en papel sepia, recuerdo yo muy bien. Y ya cuando yo estaba como en tercero, que leía ya con más fluidez, tenía siempre una novela de un autor conocido. Entonces era de esa revista y las recetas de cocina lo que me permitían verla, porque mi papá siempre nos pedía que le diéramos como una especie de resumen de algo que le hubiéramos leído. Y los resúmenes que a uno le dejaban de todas las asignaturas de gramática, bueno, voy a decir de lengua española, había que darlos de memoria, letra por letra, línea por letra, para no saltarse absolutamente nada. Mi mamá tiene por ahí algunas de mis libretas guardadas y de mis libros. Yo no he querido tomarlos porque pues mi mamá todavía vive y son cosas de ella, pero escribía con letra cursiva, que le llaman ahora. No, a mí no, yo no escribíamos con letra script, sino pura letra cursiva, y teníamos que también escribir en hoja blanca cuando hacíamos composiciones, que yo las odiaba, maestra. No sé por qué, cada vez que volvíamos de un periodo así como significativo, como decir, ahora el 1 de mayo, había que hacer una composición de lo que hicimos el 1 de mayo, de lo que hicimos en las vacaciones, y yo era mala para eso. Yo era mala, lo confieso, porque tenía compañeras que hacían composiciones de 3 páginas y yo hacía composiciones cuando mucho de media cuartilla, pero yo los resúmenes me los daba, todo lo que era matemáticas, todo lo que ciencias naturales, era muy buena, pero para eso en las composiciones no se me dio nunca en toda la primaria, porque en toda la primaria me ponían a hacer la composición, o sea, era como una tarea que nos dejaban de vacaciones y a vuelta de vacaciones había que entregarla. En segundo año y en tercero y en cuarto teníamos que escribir con canutero y con tintero, porque yo tenía mesabancos que tenían el agujerito, el hoyo, el círculo para poner el tintero, y teníamos que escribir en papel que ahora le llaman papel periódico, que es el papel revolución, creo que es el nombre correcto. Ah, el papel impreso. El papel periódico, sí, donde imprimen el periódico. Entonces, pues imagínense, toda la tinta se corría. Y teníamos que hacer ejercicios de caligrafía también con el canutero. Nunca lo logré, lo confieso. Se me chorreaba la tinta y escribíamos con unos lápices, también en caligrafía, que uno los mojaba y cambiaban de color. Jamás he vuelto a ver ese tipo de lápices,
porque se hacía la tinta como morada, el color como moradito. Sí, muy bonito. Pero esa fue. Y mi maestra de cuarto año también era casi mi vecina, vivía más cerca de la escuela que de mi casa. Nos invitaba por las tardes como a hacer círculos de alguna actividad manual. No íbamos todas las niñas, éramos así como unas 5 niñas. Y la maestra de sexto también, cuando estábamos en sexto, nos citaba por la tarde, no sé si todas las tardes tendría esa actividad extra que ella generaba porque también vivía muy cerca de la escuela y ella estaba casada. Todas las demás eran solteras, pero ella estaba casada y nos enseñaba clases de cocina. Nos ponía a hacer gelatina, nos ponía a hacer flanes de la cajita, cosas muy sencillas, pero para mí eran momentos muy agradables porque convivía con mis compañeras en otro ámbito. Pero yo recuerdo que no, en esas reuniones no íbamos más que una vez cada 15 días y éramos poquitas niñas las que íbamos. No, y no me ponía a investigar si todas las demás del salón iban, porque yo siempre fui así como de mis amigas, estas son mis amigas, y como que nomás a las demás las miraba. Muy bien, Sí, bueno, Sabina. sí, Muchas bueno, gracias. ¿para qué finjo que soy de otra manera? Si soy así, ¿verdad? A ver, Sabina, algo bien interesante. Ujú. Cuando dice que no le gustaba hacer las composiciones, Composiciones. tal vez lo que no le gustaba mucho era escribirlas, ¿no? Porque nos ha Sí, contado una historia llena de detalles, con sí, muchas, y anécdotas. la historia ha estado hilada, aun cuando no nos, sí nos dijo en cuarto de primaria, antes de entrar, aprendí a leer, pero, ustedes son excelentes narradores de historias. Ah, muy bien, Entonces, gracias, ahí maestra. está. Por ejemplo, uno de los puntos y que ustedes también pueden transmitir a las siguientes generaciones es el tema del gusto por la lectura. Es Sí, decir, no es nada más, tiene los jóvenes, los niños, hay que dejarles los libros ahí a la mano nada más para que por curiosidad empiecen a leer, porque es lo que hacíamos nosotros. Por ejemplo, ujú, algunas de ustedes han dicho, tanto María Nieves como Sabina, han dicho el papel que tenía el periódicos periódico. en la casa, ¿no? Y Ujú, entonces a lo mejor uno se acercaba los domingos esperando sí, la las sección de las caricaturas. caricaturas Ujú, o entre semana ahí para ver si lo poquito que venía de ujú, sí, alguna de las caricaturas, pero sí. siempre estábamos ahí como que pendientes. Entonces, por eso hablaba yo de que la experiencia de aprender a leer y a escribir no necesariamente está ligada a la escuela, sino que Ah, son los círculos sociales en los que nos movemos, que es la familia, que es la escuela, que puede ser la parte de lo que comentaba ahorita Sabina, de la maestra que era su vecina y que entonces cada 15 días tenían, pero también había otros tipo de aprendizaje en la escuela que no necesariamente tenía que ver con saber leer, escribir y sumar, sino que otro tipo de actividades en la formación que nosotros recibíamos, ahorita que decía Sabina, por ejemplo, algún tipo de talleres, algún otro tipo de actividades que tenían que ver con canto, que tenían que ver con baile, que tenían que ver Mm, con talleres sí, de carpintería, que tenían que ver con con la otro tipo, costura. con la costura, por ejemplo. Ahora yo les pregunto a algunas, algunas niñas, y creo que al ratito se les va a olvidar lo que es la aguja, ¿no? Sí. Y menos saben cómo ensartarla, pero bueno, pero hay otros que son muy hábiles para todo eso, ¿no? Por ahí también tenía levantada la mano Alba, si quieres compartirnos buenos días. tus historias. Pues yo sí recuerdo mucho a mis maestras de de la primaria y la maestra de primero era una maestra muy estricta y con ella aprendimos a leer y escribir. Pero ahorita que estaba comentando la otra compañera, la señora María
de, de ¿cómo se llaman? De lo del periódico que leían en su casa. Yo recuerdo mucho un momento en el que las tareas las hacíamos pues en la tarde y la maestra dejaba que recortáramos letras y las pegáramos y como que había que poner por ejemplo, un dibujito del elefante y palabras con E y de recortadas del periódico y pegadas, ¿no? Pero mi papá, tenía unas como especies de calcamonías que le marcabas con el lápiz a esa calcamonía y pasaba la letra. O sea, se quedaba la letra negra muy marcada. Entonces, él me dio muchas plantillas y con esas yo hacía la tarea. Entonces, la maestra le comentó a mi mamá que quedaban muy bonitas las tareas, pero lo que quería era que buscara, que recortara y que luego pegara en la página o en la hoja blanca, pues, o sea, quería que hiciera toda la actividad que ella estaba indicando. Entonces, eso se me quedó a mí como muy grabado. Y otra cosa era que mi mamá, que nos dejaban hacer tareas con letra manuscrita, me acuerdo, como planas, de caligrafía o de letras o palabras o frases. Y si no le gustaba a mi mamá cómo quedaba, decía, no, 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 otra vez. Y entonces tenía que hacer otra vez toda la planita. Lo bueno es que eran cuadernos chiquitos, de esos que vienen engrapados chiquitos. Y entonces volví a hacer toda la plana y sí usábamos mucho todavía la cursiva. Recuerdo mucho de eso. Y de la escuela, bueno, eso era una escuela chiquita, pero los grupos eran muy grandes. Y las profesoras todas nunca nos tocó un maestro varón, siempre fueron mujeres. Y algo también muy significativo es que la maestra que nos tocó en quinto, nos iba a tocar también en sexto, pero falleció al inicio del ciclo escolar. ¿Se acuerdan que antes entrábamos como el 2 de septiembre, verdad? Y ella falleció luego, o sea, nomás en la primera semana, yo creo. Y eso fue como que muy impactante para nosotros. O sea, no entendíamos como que no, tampoco nos dieron muchas explicaciones pues a los niños, pero me recuerdo mucho que fuimos a su misa y a todo eso. Y después de eso, en ese grado, tuvimos a muchos maestras suplentes que venían, pero no se quedaban, venían y una semana duraban y sí, hasta enero que llegó una maestra y ya se quedó todo, ya terminó con nosotros el ciclo escolar. A los años, a la vuelta de los años, que yo he seguido en contacto con algunas maestras que estaban en ese tiempo, ya ellas luego me platicaron que la maestra falleció porque tuvo un aborto espontáneo y se puso muy malita y por eso falleció. Después, pero en ese tiempo de chiquitos, pues no nos explicaron nada y sí fue algo muy impactante para muchos. Pero bueno, yo recuerdo con mucho cariño a todas las maestras y el proceso de la lectura y la escritura, este, fue yo, yo creo que fue bueno porque había muchas actividades que hacer, mucha caligrafía, mucha lectura, mucho de todo eso. Lo que no me gustaba a mí mucho eran las matemáticas hasta que ya estuve ya estudiando ya más grande, que había un maestro que impartió matemáticas de otras maneras. Ahí ya fue cuando me empezó a gustar, pero ya había pasado la secundaria, la prepa. Ahí es cuando me empezaron a gustar también las matemáticas. Esa es mi historia de la primaria. Maestra, Gracias, Alba. Ahorita que Sí, mencionaba Alba, yo recuerdo que cuando uno se equivocaba con una falta de ortografía, había que repetirla 10 veces la palabra. A la palabra, Y sí. las multiplicación, bueno, las tablas de multiplicar las aprendíamos porque las escribimos varias veces, o sea, 10 veces por lo menos hacíamos planas de la sí. tabla de número Sí. hasta que no la aprendíamos de memoria. Pero hasta la fecha se me hace, porque yo aquí cerca tengo escuelas, se me hace que las rimas para aprender las tablas Ujú. siguen Sí, siendo igual Las que rifan. sí. ¿no?
el Y, cantadito que decíamos, ¿no? y La nos rima de pasaban al pizarrón a hacer la tarea, porque siempre nos dejaban tarea de todas las materias. Y, por ejemplo, nos pasaba la maestra del grupo a hacer, por decir algo, una división. Me acuerdo cuando aprendí en cuarto año las divisiones con decimales, era, pasaba una niña, se equivocaba, pasaba otra niña, hasta que acertábamos y hasta que teníamos la aceptó. respuesta correcta. Ok, Sí. bueno, a ver, también, Joaquín, ¿no nos quiere platicar usted también cómo fue su paso por la escuela? Sí, maestra, buen día a todas. ¿Sí me Buenos escuchan? días. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, mi situación en cuanto a la primaria recuerdo de algunos eventos muy importantes. Por ejemplo, ya les he comentado que yo tuve poliomielitis desde los 10 meses. Entonces, obviamente, cuando empecé a ir a la primaria, pues me llevaba mi mamá en una carreola, me sentaba en mi lugar de que me correspondía y ahí me quedaba todo el día. No podía salir al recreo ni nada porque no tenía posibilidades de moverme. Pero algo que me marcó también fue que no veía yo. O sea, y entonces me volví muy desordenado en ese sentido porque no entendía, no podía ver. Y no, como no entendía, pues no ponía atención. Hasta que la maestra un día me pasó hasta adelante y más o menos empezaba yo a ver. O sea, lo que no se sabía era que yo ocupaba lentes. Yo como veía, pues era como pensaba yo que veía todo el mundo y simplemente no me daba cuenta hasta que un día una enfermera o trabajadora social que iba a la primaria me llamó y me hizo algunas pruebas ella misma para ver si veía bien. Y sin que yo me enterara, un día me llevó de la primaria en un taxi a una óptica y ella hizo que me hicieran las pruebas y que me hicieran los lentes. Y la verdad, fue una sorpresa tremenda para mí ver cómo se veía con los lentes y cómo veía yo sin los lentes. Cuando los niños son muy pequeños, no captan esa situación porque No. asimilan o asumen que así es como ve todo el mundo, que así es Ujú. como se mueve todo el mundo. La única diferencia que yo notaba, pues, era en cuanto a mi situación física, que no podía caminar y nada más. Ya cuando me pusieron los lentes, bueno, pues ya fue un mundo maravilloso, de veras me asombré porque yo dije, oh, así se ve todo de verdad, y empecé a mejorar. Y también me gustó mucho hacer composiciones, al grado que cuando iba a ser el Día de las Madres, cuando iba a ser el Día del Maestro, el Día de las Naciones Unidas, siempre después me buscaban a mí para que hiciera una composición y pudiera declamarla o cantarla frente a toda la escuela. Entonces, sí, ya no conservo ninguno de esos elementos que escribía yo cuando estaba en la primaria. Pero sí son detalles que lo han marcado a uno y que se quedan, sí, como grabados en la mente de uno. O sea, cosas diferentes. Sí. Joaquín, perdón, iba a decir algo más. Dígame. No, yo quisiera aprovechar ahorita, si usted estudió o estuvo en una escuela solamente para niños o en una escuela mixta, porque como para ver también cómo en la escuela empieza uno a desarrollar esas relaciones entre niños y niñas que no son exactamente nuestros hermanos o nuestros primos, sino cómo también hay otro tipo de aprendizajes en la escuela que tienen que ver con las relaciones sociales de género, ¿no? No sé, era mi pregunta, Joaquín. Sí, la primaria a la que yo asistí era de puros hombres. Y sí tiene razón, o sea, la relación en la familia, pues con nuestras hermanas era una, pero en la escuela era otra, porque era una escuela de puros varones. Y en la parte de atrás estaba otra escuela que era de puras mujeres, ¿sí? Entonces, no teníamos literalmente ni siquiera contacto visual con las niñas en aquel tiempo. Hasta la secundaria fue cuando ya asistí a una escuela mixta. Y pues sí, la verdad es que como que es una especie de shock cuando al niño lo enseñan de esta manera, como que lo desubican un poco en ese tipo de escuelas que se usaban antes de puros varones y de puras mujeres. Y también inclusive en cuanto a los maestros también,
había grupos en los que y me platicaban mis hermanas, en los que solamente había maestras para todas las niñas, no había maestros varones. ¿Sí? Pero sí, definitivamente sí fue una situación en la cual puros hombres en la primaria. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Por ahí veo a Marta. No sé, Marta, si nos quieras platicar tu experiencia también. Creo que Se- no la escucha, maestra. Parece que no la escucho. Parece que no me escuchó Marta. Ya, Pero ahora sí, ¿ya les ya encendió escucho? su... Sí, ya te escuchamos, Marta. Adelante. Buenos días. Buenos Yo días. estuve en un colegio de monjas también. Yo no estuve a gusto, nunca me gustó la primaria, ya la secundaria cambió un poco. Y aquí vivíamos lo mismo que está diciendo el compañero, éramos puras mujeres. Y además eran puras monjas, no había ni un varón ahí más que el padre, que daba misa cada 8 días, todos los viernes. Y yo como que me acuerdo que nos enseñaban más de religión que de cultura, pues de lo de la escuela, aunque saber de religión ahorita ya es, yo lo puedo tomar como cultura, ¿verdad? Pero en aquel entonces no me gustaba. También la secundaria, las compañeras no fue muy agradable, nada me gustó de la primaria. Ya pasamos a la secundaria y ya fue muy diferente porque ya pasé a una escuela pública. También éramos puras compañeras, puras mujeres, pero ya había uno que otro maestro. Ya todo cambió, todo fue diferente. Me gustó más la secundaria. Y ya en la prepa, pues sobre todo más diferente. Ya habíamos hombres y mujeres, cómo nos cuidábamos las mujeres, que no sabíamos ni qué cuidábamos, pero nos cuidábamos unas a otras para vestirnos. Me acuerdo, no podíamos llevar botas ni pantalones. Nos poníamos faja para ir muy seguras, imagínense nomás. Era muy raro, muy raro, pero así fue el crecimiento. Ahorita es todo lo que me acuerdo, como que me agarró de sorpresa. Estoy escribiendo todo lo que se me ocurre, pero eso me agarró de sorpresa. Gracias. No se preocupe. Muchas gracias. A ver, y ahorita que Marta mencionaba el tema de que no le gustaba ir a la escuela, pues, no, ¿cuáles son los recuerdos que también nosotros tenemos? No necesariamente son exactamente buenos recuerdos, sino que puede haber recuerdos que no nos gustan o recuerdos que en el cual no nos sintamos cómodos. Y tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que era el concepto de disciplina que podía haber en aquellos años, ¿no? Y esto tiene que ver con las reglas para entrar o salir de las aulas, con las reglas de los juegos. Por ejemplo, yo me acuerdo que había, que no podía uno mucho jugar con las manos porque te decían juego de manos, juego de villanos, ¿no? O sea, tú no podías estar así como que, pero, también hay otras, había otro tipo de reglas de conducta, por ejemplo, porque también en las boletas aparecía algo que decía La conducta. conducta, ¿no es Sí. cierto? Sí. Entonces, a lo mejor nosotros podemos recordar cuando por ahí, pues, había y no solamente de recuerdos nuestros. Por ejemplo, ustedes pueden recordar qué pasaba cuando algún niño o alguna niña, y en la conducta, era así como la conducta era, que reprobaba el maestro, ¿no? Porque a lo mejor porque gritaba, a lo mejor porque era alguien inquieto y entraba y salía, o también en esas mismas reglas, lo que decían, el cómo sentarse, o también los castigos, ¿no? Había castigos. ¿Cuál era el tipo de, era lo que pasaba cuando no llegábamos con la tarea, o los castigos por estar hablando, ¿no? Y o por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi maestra de segundo de primaria. Yo crecí en un pueblo, en Unión Rutula, allá vivía. Entonces, la maestra de segundo de primaria le encargaba a mi compañera que vivía así en la orilla del pueblo, le encargaba una vara grandísima, y con esa vara iba pasando a un lado de los mesabancos
para que nadie sacara el pie, que todo el mundo estuviera muy bien sentado, o que si algo pasaba, a ver, que un niño que le tomó los lápices a otros, ponga las manos sobre el mesabanco Pupitre. y ahí le llegaba, ¿no? O hasta la forma de nombrar, por ejemplo, hay quien decía mesabanco, hay quien decía pupitre, por ejemplo, el tema del aseo, de los uniformes, si llevábamos uniformes, si no llevábamos uniforme, ahorita que también mencionaba Marta lo de la faja, o cómo había esa parte de esa otros cuidados y otra formación. Si alguien nos quiere platicar. Maestra, yo sí quiero, mire, ahorita que están mencionando eso, Sí, en la primaria yo no fui uniformada, íbamos con el vestido que nos ponían en nuestra casa. Y de mis maestras que fueron así muy estrictas fue la maestra de tercero, que ya castigaba a las niñas, las hincaba en un patiecito que había atrás de la escuela, como donde tenían las escobas. Y yo tengo muy grabado un hecho que pasó en tercer año, que tenía una compañera veracruzana que la inscribieron cuando había pasado como un mes o 2 meses y pues hablaba diferente a como hablábamos nosotros y tenía su pelo muy chino. Entonces, aunque la peinaran y le pusieran goma, siempre traía el cabello, la coleta, la traía como muy alborotada. Y aparte, como que no se adaptó rápidamente a lo de las tareas y a la disciplina de esa maestra, al grado que con frecuencia la castigaban, hasta que un día llega la mamá y delante de nosotros le pega, maestra, la mamá a la niña y se la lleva y la niña jamás volvió a la escuela. Ya nunca supimos qué pasó con ella, porque pues yo no sabía ni dónde vivía, ni nadie sabíamos, pero ese fue el último año que esa maestra estuvo trabajando en la escuela. Por esa forma yo considero de castigar y que la maestra no intervino porque la señora pasó a la niña al frente, o sea, la mamá de la niña, y a un lado del pizarrón la puso de espaldas, o sea, con las manos frente al pizarrón y ahí sacó un fajo y ahí le pegó, maestra. Yo me quedé, tengo muy presente ese hecho y esa maestra así como lo que no era yo como de las más apreciadas, pues por eso, pero le digo, fue el último año que esa maestra trabajó ahí en la escuela. Y algo que nadie ha mencionado, ¿sabe que a mí me pasó en mi primaria? Que todos los años al término del curso hacíamos exposiciones, se hacía una exposición Sí. donde los padres y los maestros y los niños que las maestras elegían, y algún padre o madre, más bien madre, porque padres yo nunca vi en la escuela, siempre eran mamás, montaban la exposición, exponía uno la costura, los cuadernos, tanto de todas las materias, pero la maestra elegía cuáles cuadernos mostraba en esa exposición. Eso fue de primero a sexto año, los trabajos manuales, porque teníamos clase de costura, De clase de manualidades. manualidades, y para todo nos alcanzaba el tiempo. Y para Sí. todo hacíamos hasta las maquetas, pues que se llaman ahora, sí, bueno, es el nombre correcto, que para el Día de la Exposición Petrolera, que para el Día de las Naciones Unidas, son los que recuerdo que son más significativos para mí, porque creo que eran los que mejor me salían, porque a la mera los de otras efemérides no me salían. Entonces, eso era un evento muy bonito porque uno se ponía muy arreglado, bueno, a mí me ponían a estrenar vestidos, zapatos, para ir sí, 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 para ir yo a la exposición, porque pues yo era como decían en ese tiempo de las aplicadas. Entonces, más de uno o dos de mis cuadernos ahí estaban. Bueno, a Y ver, yo quiero quién más nos quiere platicar justamente acerca de este tema de la disciplina y que había en las escuelas? Por, por ahí te escuchaba Alba, ¿no? ¿O quién Sí, estaba? en Sí, la, Alba. en la escuela donde yo estaba, había mucha disciplina, porque la directora, desde la dirección, o sea, indicaba que había que los lineamientos que marcaban
y había mucha disciplina. Ahora pienso que eran, como les comento, éramos grupos grandes, y ahora pienso que los pocos niños, que casi siempre eran varones, los que no eran tan, o sea, que les marcaban más cuestiones de disciplina, no eran tan desordenados, pienso, pero era como que la diferencia, a lo mejor pasaban cosas como le pasó al señor Joaquín, que a lo mejor no veían bien, a lo mejor no escuchaban bien, a lo mejor tenía que la maestra darle una palmadita o acercarle o platicarle un poquito a ver qué pasaba, o no sé qué pasaría, porque ahora pienso que no estaban tan desfasados y sin embargo los regañaban muy fuerte. O sea, había castigos muy fuertes, como que les jalaban aquí las patillas, esas cosas que pues se me hacen ya muy fuertes, ¿no? Pero en ese tiempo pues también nos dejaban que tarea extra, y todo lo hacíamos, porque yo me acuerdo que si te decían, a ver, este tachoncito, te ibas a tu lugar, o sea, ni te regañaban, nomás te decían, ¿qué pasó aquí con este tachoncito? Te ibas a tu lugar y lo repetías todo o lo corregías como podías, o sea, que lo volvías a hacer el trabajo, ya ibas y lo presentabas, o sea, corregido y todo, y no, porque si ahorita a un niño le dicen eso, no, hombre, se va a su lugar hablando no sé qué tantas cosas, pero en ese tiempo, pues sí éramos, yo pienso que no tenían tantos problemas las maestras, y yo en cuanto a la disciplina, porque como que desde un inicio ya todos sabían, y aparte, si te regañaban en la escuela, también te regañaban en la casa. Claro. También te ponían una buena Sí. regañiza, y que no vayas a andar contestando nada, ni diciendo, ni haciendo lo que no debes en la casa también. Entonces había como más orden. Yo pienso que en la actualidad, a comparación de lo que nosotros o ustedes vivieron, creo que hemos perdido mucho de la formación de los niños en aras de los derechos humanos, porque antes se le podía mencionar a un niño, o nos decían a nosotros, a ver, ¿por qué traes el uniforme o la blusa está manchada o algo? No, al otro día ya ibas bien y todo, o sea, no, y no te ofendías porque te dijeran, sino, o sea, era te estaban tratando De de educar. enseñar que hay ciertos lugares a donde tienes que ir, pues, adecuadamente vestido, ¿no? O sea, había, por ejemplo, los lunes, con los honores a la bandera, tenías que llevar tu uniforme de gala correcto, con un escudo que era con un brochecito que te lo ponías. O sea que cuando jugabas te lo podías quitar para guardarlo y eso, pero Ujú. en los honores a la bandera tenías que tener el escudito donde va y todo. A lo mejor eso nos ayudó a hacer a estas generaciones tal vez un poco más responsables o más ordenados que en las generaciones actuales. Yo a veces hago las comparaciones y digo, bueno, la palabra compromiso la teníamos muy arraigada desde la primaria. O sea, no faltábamos a la escuela nomás porque sí o porque lloviera. Nos íbamos a la escuela, nos mandaban a la escuela, nos íbamos caminando, nos regresábamos caminando, y si teníamos que tomar camión o dos camiones, pues los tomábamos, ¿no? Como por ejemplo cuando yo ya empecé a ir a la secundaria, mi mamá nos acompañaba bien tempranito porque entrábamos a las 7, ahí a la terminal del camión, y pues ahí que ya que nos fuéramos, o sea, no había como ahora que hay mucha condescendencia o no sé cómo llamarle, pero creo que todo eso nos ayudó a hacer pues a formar nuestro carácter y a trabajar, y yo veo que muchas de mis amigas que son abuelitas ahí les andan ayudando a sus hijos, o sea, con la formación de sus nietos a medias, porque a veces ya no pueden decir nada, no sé, creo que pues, yo pienso que había muchas cosas que a lo mejor ahorita no deberían de hacerse, pero creo que nos fue bien porque aprendimos muchas cosas, y en orden, creo que también estuvo bien, creo, no sé. Gracias, Sí, Alba. y una cosa que quería nada más mencionar, Sí. qué bueno que el señor Joaquín se encontró con una maestra o trabajadora social comprometida con su trabajo,
y con el amor hacia los niños, y que en ese tiempo no había problema porque ella se lo sacó de la escuela y se lo llevó a hacer todo eso, o sea, no había problema de que sacaras a los niños, a nosotros nos llevaban nos sacaban, o sea, no había tanto situación de inseguridad, pues, y podían sacar o mandar a la vuelta, no sé, a la escuela, vayan acá a tal lado, o sea, al parque. Bueno, una maestra decía, oiga, ¿puedo sacar a mi grupo al parque? Y nos sacaban al parque y no había tanto problema como ahorita, ¿verdad? Pero qué Claro, bueno que el señor Joaquín se encontró con alguien comprometido. claro, gracias. Sí, Bueno, yo quiero opinar. a ver, Luz. Sí, Ok, adelante, Luz. buenos días. Referente a lo Buenos que días. estaba diciendo, que dicen que ahorita los niños es que son muy permisivos. Yo, en lo personal, cuando yo estaba en la escuela, yo estudié en México y yo era muy inquieta. Me llamaba la atención los maestros y todo, o sea, no me estaba sentada en un lugar fijo. Por lo mismo que era inquieta, pero de que yo les faltara el respeto a los maestros o dijera algo porque ellos me llamaran Exacto. la atención, no, pues no era permitido. Entonces, de hecho, ahora sí, cuando ya empecé a como hacer más conciencia también de mis actos y todo eso, me dijo mi mamá que si no me comportaba me iba a meter en un internado. Y dije yo, no, un internado, y me quedé pensando, dije, un internado, pues ya no voy a ver a mi mamá, a mi papá, y todo eso, dije, no, dije, no, me tuve que acomodar, porque si no, pero sin estar, de ser uno grosero y respetaba uno tanto las cosas y todo, pero pues ese es mi caso. Muchas Sí. gracias, Luz. Ahorita que volvemos al tema de los ejercicios de la memoria a través del espejo, ¿no? Cuando decía Luz, es que mi mamá me decía, te voy a llevar al internado, pues a mí me tocó estar en un internado 6 años, entonces, pero bueno, y cómo uno entonces empiezas a relacionar muchas cosas, ¿no? Bueno, pero también en términos de hablar de cómo se forma uno con la libertad que te dan y demás, pues yo les decía que yo hasta los 11 años salí del pueblo y entonces yo no recuerdo o no tengo uso no lo tengo así como fresco en la Preciso. memoria, que algún día mi mamá o mi papá me hayan llevado a la escuela. Siempre, o sea, pues claro, vivíamos a 1.5 cuadras, 2 cuadras del colegio, y entonces era nada más mi mamá darnos de desayunar y córranle al colegio, pero pues, y así llegaba todo mundo, ¿eh? Todo mundo. El que era raro era el hijo del médico, que era hijo único, y la mamá sí llegaba con el vaso de chocomil, para que se lo tomara Miguel Ángel. Entonces, pero era todo lo contrario, pues, porque todos así vivieran a 8 cuadras, no creo que el pueblo ha de haber tenido unas 10 cuadras por lado, todo el mundo llegaba, sin los papás, ¿no? A lo mejor en el kinder, pero no recuerdo yo tampoco en el kinder que me hayan llevado de la mano. Entonces, bueno, ahí está eso. Y ahora, hay también una parte importante que vamos a trabajar la próxima semana, es el otro tipo de aprendizaje que tuvimos a lo largo de nuestra vida, porque ahorita hablamos de cómo nos formaron con ciertos valores, con ciertos aprendizajes para leer, para escribir, ahora sí como decían, con modales, ¿no? Decían, es que esta niña tiene buenos modales, esta niña no tiene buenos modales. O la disciplina. Pero llega un momento en que nosotros también nos vamos orientando, vamos decidiendo ciertos caminos por algo que nos gusta, por algo que luego vamos aprendiendo y también vamos a transmitir, ¿sí? Porque estamos hablando ahorita de cómo nos transmitían a nosotros.
pero también hay que empezar a trabajar en la memoria cómo nuestras propias experiencias las construimos, pero las fuimos transmitiendo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de aquí es cómo me formé yo, en qué, cómo llegué yo al trabajo que desarrollé en algún momento. Por ejemplo, había quien estudió en academias. Ahorita alguien mencionaba, creo que Luz, ¿no? Luz Moya, creo que tú mencionabas lo de la escuela y que arriba estaba la escuela municipal, ¿no? Creo que sí, ¿no? Fui yo, maestra, fui yo, en la escuela Ok, donde yo estuve, Sabina. bueno, gracias. Y entonces, ahí también había múltiples talleres con los cuales las personas ya un poco de más de edad iban aprendiendo oficios o iban aprendiendo también las formas de irse ganando la vida. Entonces, por ejemplo, hay quien aprendió carpintería, hay quien aprendió costura. Yo recuerdo en algún momento fui a impartir un curso justamente a una de las academias municipales de aquí de Guadalajara, y entonces era bien interesante escuchar las historias de quienes se habían inscrito en la academia porque los vestidos de novia o de 15 años eran muy caros o son caros. Y entonces las mamás se habían inscrito en la academia para poder saber y para poder aprender a diseñar, a coser, a tener un vestido para su hija de novia o la misma chica, ahí va a aprender o algunos vestidos. Y entonces eso nos va a llevar para la próxima sesión, además del oficio, algo que tiene que ver con la vestimenta que nosotros teníamos, o que nosotros, cómo nos proveíamos de la De ropa que ropa. nosotros traíamos de niños. Y entonces podemos hablar de tiendas, pero también podemos hablar de costureras, podemos hablar de texturas de las telas, podemos hablar de prácticas sociales, de cómo pasaba la ropa o no pasaba Eso la le iba a ropa decir. a los hermanos, también en qué momento se vuelve digamos, prácticas sociales en el sentido de, que también tiene que ver con las modas, es decir, en qué momento las mujeres ya empiezan a usar pantalones, shorts o, por ejemplo, habrá que recordar que, o no sé si ustedes lo tienen así como que registrado, como algunas personas que quedaban viudas o perdían algún familiar se vestían de negro toda la vida, o algunas mujeres que, por ejemplo, cuando se casaban, decían, pues es que ya no podíamos usar colores muy alegres, tenían que ser, o sea, el Discretos. vestido definía también la conducta, ¿no? O lo que debería ser una conducta. Por ejemplo, también el tipo de peinado, el por qué decía, el tipo de las mujeres, por ejemplo, cuando era permitido empezar a maquillarse o a usar algún tipo de alhajas, pero también en los varones, pues aquí, cómo empiezan a usarse cierto tipo de ropa. Por ejemplo, hay personas de más de 80 90 años, les costó mucho trabajo ponerse pantalones de mezclilla. No es que a mí me acostumbraron a los pantalones de vestir, así decían, ¿no? Entonces, en los varones también el uso del sombrero, de boina, el uso también para todos, el uso del calzado. Entonces, me gustaría que para la próxima clase todo el mundo pudiera tener a la mano fotografías para que con las fotografías nosotros podemos ir construyendo las historias de esos vestidos, o si tienen a la mano pañuelos, si tienen a la mano algún tipo de escudo, alhaja, relojes, o simplemente una cajita donde se guardaban las cosas, pues que las tengan a la mano para que nos platiquen también historias
acerca de esos objetos, pero también cómo las historias se desprenden de la fotografía y las podemos contar, porque en ocasiones nosotros observamos las fotografías y nos contamos a nosotros mismos la historia. O sea, esta foto me la tomaron, estuve, pero no la transmitimos. Entonces, también a través de las fotografías. Pero entonces trabajaríamos el tema de las fotografías, el tema del vestuario, pero algo importante, retomando el tema de cómo nosotros aprendimos algún oficio y luego lo transmitimos. Son oficios o conocimientos. Por ejemplo, estoy pensando en la cocina, que no necesariamente fuimos a cursos de cocina, sin embargo, por ejemplo, había un tipo de práctica que cuando se iba a casar alguien, la hija, pues la tenían 40 días en la cocina porque tenía que aprender a cocinar, porque si no, ¿cómo se va a casar si no sabe cocinar, no? Ahora pues ya no, pero ¿qué tipo de prácticas había con relación a esas enseñanzas? O por ejemplo, las enseñanzas y consejos que luego te dicen mucho. Por ejemplo, también en un curso que yo impartí a Tuxpan, Jalisco, allá con los miembros de la comunidad indígena, yo les decía, ¿cuáles son los consejos que les daban sus madres cuando se iban a casar? Y entonces una levanta la mano y dice, a mí mi madre me decía, si al volcán te llevan, al volcán te vas. Ustedes saben que el volcán de Colima, pues está, Tuxpan está en las faldas, ¿no? Entonces, había esas frases muy locales y que también eran así como que las que marcaban qué tipo de conducta o qué podías esperar o cuáles eran las encomiendas que te daba la familia. Ese otro tipo de aprendizajes que estaban ahí presentes o la forma del vestuario o la forma yo tengo una tía de 95 años que todavía ahora que ve los pantalones rotos de los mis nietos, dice, pues lo que no tiene dinero para comprar pantalones o qué, ¿no? Entonces, ¿cómo hay el, La el- referencia. las referencias para decir cómo se vestían antes y cómo se visten ahora los jóvenes o los niños con tanta libertad, Es que la ¿no? mezclilla era para el trabajo. La mezclilla ¿Ah? era para el trabajo, exactamente. Bueno, Hermelinda, ¿qué nos quieres compartir? Hoy comentas eso, pero ¿qué nos quisieras compartir más? Ha de tener apagado su micrófono. Bueno, entonces, les encargaría eso para la próxima clase. Ya, se nos ha terminado el tiempo. Yo les encargaría eso. Quienes puedan, escriban estas memorias que hoy nos acaban de compartir. Pero que también de lo que escucharon han activado su memoria. Entonces, si quieren, escríbanla. Si no tienen ganas de escribirlo porque no les gusta la composición, o ya saben, pueden inclusive grabarse, Ya ¿sí? escribo, maestra. Ya escribe Sabina. Bueno, Sí. pueden grabarse. Pregúntenles a sus nietos o quienes están en los cursos para manejo de celulares. Ustedes ya se pueden grabar en los celulares, o pregúntenles a quienes están ahí cercanos a ustedes y empiecen a grabar sus memorias. Si no les gusta escribir, empiecen a grabarlas. Y es bien interesante porque luego las pueden compartir también, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, pues por hoy concluimos esta sesión y nos encontraríamos la próxima semana. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más, ¿no? No, No, maestra, Bueno, gracias. les muchas gracias. agradezco muchísimo toda su atención. Recomendación para todos, por favor, hidrátense, por favor, tomen mucha agua, no Sí, se asoleen, sueros. sueros. Hay que cuidarse mucho porque Sí. deshidratación desencadena muchas otras cosas. Entonces,
cuídense, hidrátense, escuchen música, quédense, no salgan mucho al sol porque sí está el calor muy, pues está alcanzando a temperaturas muy altas. Entonces hay que aprender también a cuidarnos. Les dejo un Sí. abrazo, muchas gracias. Feliz fin de semana a todos. Igualmente, hasta Maestra, ¿me luego. puedo quedar un momentito con usted? Sí, cómo Soy no, Esperanza, adelante. sí. Sí, Gracias, adelante, gracias. Esperanza. Que Gracias, estén muy bien. maestra, que Feliz fin esté de semana. bien. Feliz fin de semana, gracias. Igualmente, hasta luego. ¿Qué tal, maestra? No participo mucho, pero sí tomo nota. Ok, En mi caso particular, yo quisiera escribir la historia de mi familia. sí, Eh, la historia de mi familia materna son derivada de 11 hermanas y un hermano. Entonces, ellos en esa época, que ellas eran jóvenes y que cometieron muchos pecados, lo voy a decir entre comillas, guardaron entre piedra y cal, de veras, secretos muy grandes que por algún motivo, razón, yo soy hija de la más chica, por algún motivo, razón, me los compartieron a mí. Y al grado tal que mis primos más grandes, que ya tienen 80 y pico de años, cuando les preguntan sus hijos, oye, papá, y que mi abuelito Mangano, perdón, mi abuelito Mangano, ¿qué hizo? Y etcétera, le dicen, yo no sé, pregúntale a su tía. La persona quiso hablar personalmente de su sí, a ver, situación. Ay, a ver, si pueden apagar sus micrófonos, por favor, nada más, porque iba a quedarme justamente con Esperanza. Maestra, yo no me puedo salir, ¿cómo le hago? A ver, ahí arriba de su pantalla, o en su pantalla, en la parte más bien inferior, ahí hay un cuadrito rojo que puede decir fin o que puede decir end. Abandonar. Sí, ya lo vi, maestra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Maestra, disculpe que las interrumpa, pero No, yo no pude entrar a la reunión hasta hace como 5 o 10 minutos. Soy sí, Hermelina Betancourt Santa María, siempre participo y siempre mando mis tareas. Voy a ver la repetición de la clase y voy a ver si hay sí. tarea. Muchas Ahí gracias. están las repeticiones de las otras clases también, porque están siendo grabadas, entonces, adelante. Muchas gracias, Hermelinda. Sí, las otras clases sí estuve. Sí, Ok, gracias, claro maestra. que Hasta sí, sí, luego. aquí estoy viendo sus asistencias. Gracias. Entonces, Esperanza, adelante. sí, entonces, por no sé qué razón, me toca a mí recopilar muchas cosas. Ayer nada menos me habló uno de mis primos por mi cumpleaños y le compartí algo de lo que yo sabía y me dijo, ¿tú eso cómo lo sabes? Pues porque me lo platicaron mi tía Mangana, una tía de ellas murió en 102 años. Entonces, ellos me han pedido lo que yo escriba eso, que les diga, pues es que sé de veras secretos que inconfesables a veces, ¿verdad? Pero que no son inconfesables a la luz del siglo que estamos viviendo y a la luz de los años, pues, por ejemplo, que una tuvo un hijo antes de casarse era, uy, un pecadazo. Y más que ese primo, pues es el de 80 y pico de años, que imagínense en ese entonces el pecado mortal que cometió mi tía. Bueno, Claro. entonces, a mí me gustaría mucho tratar de escribir eso, maestra, pero había pensado abrir como un árbol genealógico partiendo de mis abuelos, mi abuela, mi abuelo, y luego compartir cómo fueron naciendo sus hijas, cómo fueron casándose, no casándose, etcétera. Pero me cuesta como más trabajo acordarme de mi niñez y todo eso. Y no sé si yo pueda hacer eso, maestra. Claro, Si claro. no, No, si no no, lo puedo no. hacer, sí, pero, Sí, no, pero no, no. ¿cómo me aconseja que yo empiece? A ver, Así como lo tengo. puedes empezar a trabajarlo a través de las generaciones. Ujú, sí. No puede, es decir, la generación de tu bisabuelo, de tu abuelo. Ujú, O puedes ir tomando la historia de cada uno de los hijos, ujú, ujú, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí se van a ir conectando, pero para que ujú, vayas trabajando de manera ordenada,
puedes empezar con con lo que esas historias del abuelo o bisabuelo. Y luego, pero no trates de contar todas las historias, porque si Ujú, no, es muchísimo y te vas a abrumar. ujú, Entonces, puedes ir contando de cada uno de ellos algunas de las historias que tú más recuerdes y que tengas más completo o que te hayan platicado. ujú, Y ya después, cuando ya revises cada una de esas historias, sí puedes ir agregando, porque luego está ligado a otra, porque son las historias de los 11 hermanos. Entonces puedes ir ligando una historia y otra, pero el consejo es que vayas trabajando la historia de cada uno de ellos, ¿sí? ujú. Y Sí, entonces ya después vas a irlas ligando. muy bien, muy bien. Ok, entonces sí estaba más o menos bien. Sí hay cosas que no puedo compartir más que, por ejemplo, que se casaron con fulano, son Claro, 11 mujeres, se casaron con fulano o su pareja fue fulano, y a partir de los hijos lo que vieron, o sea, cada hijo va a ser su historia propia. Pero claro sí, que sí, las cosas de nuestras tías, pues no, hay muchas que no, dice mi primo, dice, no, no te puedo creer eso. Pues sí, esto sucedió claro, y yo pienso que como que la vida me escogió a mí, a lo mejor es muy claro, pretencioso de mi parte, para poder pero contar eso que no se pierda. Porque a la claro que luz sí. de eso veo una constante. Las mujeres en la familia de mi mamá criaron a sus hijos solas Pues por eso es bien ausencia del esposo, del porque esposo, se del murió, perro, porque se fue. claro. No, pues ve contando de cada Muy una de bien, ellas. muy bien, Y ya, muy bien. ¿sí? Maestra, Bueno, muchísimas gracias. no, Disculpe que gracias la a haya ti. entretenido. Que No, esté no, muy no, de bien. ninguna manera. Hasta luego. Hasta luego, maestra.